Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a Aquileo Forestal. Hoy día tenemos aquí con nosotros un invitado internacional, me refiero al escritor Raúl Quirós. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Buenas tardes. Un aplauso para Raúl nació en Lima en el año 1973, es publicista, diseñador y escritor, ¿no? Tiene varios libros, a su haber algunas antologías principalmente. ¿Este fue tu primer libro de cuentos? No, en el año, me parece que ha sido en el 2005, publiqué un libro de cuentos que se llamó Maniquineco, Sí. que era más bien de temas fantásticos, más que terror. Y después he publicado un año después de eso, publiqué una novela ¿Ya? que se llama El sueño de las estirpes. Año y medio después publiqué la continuación de esta novela que se llama El Dios sin rostro. Y de ahí un buen tiempo no publiqué absolutamente nada. Esas novelas, yo no las he leído, esas novelas, ¿dónde se inscriben? ¿En algún género en particular o en uso de géneros? Es fantasía, es fantasía. Lo que hice fue un poco utilizar los monstruos clásicos de la literatura, o sea, el hombre lobo, el vampiro, las brujas, y colocarlos mezclados con personajes fantásticos de la cultura peruana en la historia del Perú. Entonces la novela comienza en el año 1575 y el último capítulo de la segunda parte del Dios sin rostro es en el año 2000. Entonces son estos personajes que van haciendo cosas con el telón de fondo de la historia peruana. Y esas son dos novelas que abordan ese tema, distintos periodos históricos. Sí. ¿Y esas se encuentran disponibles al público o no? No, ya están agotadas. He estado negociando con alguna editorial allí en Perú para ver si es que se pueden lanzar. De hecho, la primera novela, El sueño de las estirpes, la he vuelto a revisar y le he agregado 4 o 5 capítulos más. Entonces sería una buena idea hacer una reedición, Sí. quizás los dos libros en uno solo, ¿no? Es que son gruesitos, ¿eh? Son o sea, el sueño de las estirpes es un poco más grueso que este, y El Dios sin rostro debe ser un tantito más. Este es el que estamos aquí manipulando, es Oniros, que es un libro de cuentos de Raúl, del cual vamos a ir hablando a lo largo de la conversación. Cuéntanos, la gente no te conoce. ¿Cómo llegas a la literatura? ¿Por qué tu gusto por el género y no por otro tipo de escritura? Cuéntanos eso para el público chileno que no sabe quién eres tú. A ver, siempre me gustó leer mucho de chico. Yo soy un poco de deportes, más era de esconderme en la biblioteca. No por parecer intelectual, simplemente porque honestamente les tengo miedo a las pelotas. Entonces huía de las canchas. Creo que en mi vida he pateado una pelota de fútbol. Pero no, desde chico siempre me ha gustado mucho leer. Mi papá me inculcó mucho la lectura, entonces en la casa siempre habían libros, y todos estos libros de aventura, tipo los de Julio Verne o de Walter Scott desde muy chico, o Stevenson, los devoré. Y más o menos a los 15 años, en una colección que había en casa de mi abuela, que se llamaba Antología de anticipación, o sea, algo así como ciencia ficción, encontré un cuento de Lovecraft que era El color que cayó del cielo. Y me dejó fascinado. Es un buen cuento para comenzar a conocer. Me dejó fascinado realmente. Y comencé a buscar mucho más de ese autor, ¿no? De allí, bueno, terminé el colegio, entré a la universidad, yo estudio filosofía, entonces, bueno, había un huevo de cosas que hacer, de todas maneras. Pero el tema de la literatura fantástica siempre me ha gustado mucho, o sea, Tolkien, no sé, ¿cómo se llama el de...? Carambas, se me pasó el otro. ¿El de qué? El de Narnia. ¿El de Narnia? Sí, es Es Lewis, ¿no? C.S. Lewis, exacto, C.S. Lewis. Dijiste, claro. El otro es el otro amigo de Tolkien. Bueno, entonces tu recorrido, tus lecturas iniciáticas tal vez lo diste mucho de las que hemos tenido muchos de los que estamos aquí o de los que nos van a ver en YouTube, en el canal de Aquileo Forestal. Y de hecho hay un montón de cosas que Cliff Baker, lo leí después, a Germán Hesse, que es un poco más existencial, pero
pero también hay todo un rollo fantástico, por ejemplo, en el Demian, ¿no? Y todo eso un poco comenzó a alimentar, ¿no? Y ahí comienzas después de convertirte en lector, pasas a ser escritor. Comencé a escribir poesía. Por suerte no seguí haciéndolo porque era muy malo. Pero creo que mucha gente que escribe inicia con la poesía, ¿no? Sí. Todos nos sentimos un poquito Nerudas, ¿no? O Rubén Darío. Aunque a mí me gusta mucho Verlaine, por ejemplo. Sí. Rimbaud también me gusta mucho. Poe me parece espectacular. Silvia Plath creo. Sí. Silvia Plath es muy baja. La poesía que hace Marguerite Yourcenar también es preciosa. No he leído esa poesía. Es muy baja. Baja es que significa que es algo muy bueno. Que es muy bueno. Sí. Para que vamos aprendiendo también otros modismos del Perú. Sí. Y después comencé a escribir, pero lo escribía para mí, o sea, era una cosa muy egoísta, casi onanista en el fondo, ¿no? Y más o menos cuando tendría 24, 25 años, con unos amigos de la universidad, quedamos en que, ¿qué tal si, a todos nos gustaba como escribir, y qué tal si que nos juntamos para intercambiar y compartir las cosas que hacemos? Hay como un pequeño club de lectura o de literatura. Sí. Y comenzamos súper constantes y nos juntábamos cada 15 días y poníamos como que retos. Tienes que hacer una historia sobre, no sé, sobre ascensores, ¿no? Y cada quien elaboraba un texto y lo leíamos y nos destrozábamos entre nosotros los textos, ¿no? Y eso me imagino que devino después en alguna publicación colectiva. No, mira que no. Que es el camino habitual, mira que no. Uno pensaría Mira que no. Ya. Mira que no. ¿Surgieron escritores y escritoras de ese grupo que después empezaron a publicar o no? ¿O fuiste de los pocos de ese grupo que lo hizo? Una chica escribe guiones ahora para teatro. Perfecto. Se llama Regina Limo. Pero de allí no mucho más, ¿no? Perfecto. No mucho más. Hablábamos antes de que conversáramos acá con ustedes, de que cuando tú escribes, que es, me imagino que sucede habitualmente, a veces al principio uno escribe lo que sale, uno no dice voy a hacer un cuento de ciencia ficción, voy a hacer de terror, no, fluye esa escritura, ¿no? Al principio. Cuéntanos qué te sucede con eso. A ver, yo soy súper caótico para escribir, ¿ya? No tengo una metodología. No es que yo me siente y prepare una escaleta de las cosas que van a ocurrir en la historia. O sea, normalmente es como que un detonante, no sé, algo que leí, algo que vi en la tele, alguna canción que escuché, y hay alguna cosa que me... como que suelta un resorte dentro, ¿no? Entonces eso motiva, sí, quisiera escribir algo sobre eso, y me siento y me enfrento al terror de la hoja en blanco y a ver qué sale, ¿no? O sea, no es que lo piense mucho, y la historia se va un poco desmadejando solita, ¿no? Sí. No la controlo, no quiero controlarla en todo caso, ¿no? Sí. Ok, después hay mucha reescritura y revisión y todo eso, ¿no? Pero inicialmente sí es más una pulsión que una cosa mental o sí, exacto. Más allá del barranco, es uno de los cuentos del libro de Raúl que a mí me gustó. Voy a leer un pequeño fragmento. Me detuve y empujé el portón. Un resplandor débil se derramó en la noche infinita, iluminando apenas el prado. Y lo vi, o al menos eso creo. Ya no estoy seguro de nada. El viejo enemigo del hombre era una masa de convulsiones. Bulbos palpitaban sobre su superficie, moldeando un cuerpo imposible. Desde allí se extendían patas gigantescas y nervudas, recorridas por cosas que parecían larvas, fundiéndose unas con otras. Ahí tenemos un poco la influencia inevitable de Lovecraft, sí, claro, ¿no? Siempre en algún momento de algún relato. Pero no hay tentáculos. No hay tentáculos. Sí. Ojo que en Lovecraft no hay tanto tentáculo. No, yo lo sé, justamente digo, porque todo el mundo dice Lovecraft y el monstruo vernacular claro, sí posee claro, tentáculos. claro. Y ahí viene toda esta cosa de los tentáculos. O como en William Burroughs, que habla mucho de insectos y todo, y hay, pero no son tantos. Ahora, de hecho, un poco el monstruo primigenio Sí. o whatever, lo que sea, del que un poco se habla en esto, está inspirado no en una criatura creada por Lovecraft, sino Sí. por Ashton Smith. Sí. Que Hay es una cita al principio de Clark Ashton Smith, Exacto, sí. que es una criatura con un nombre muy extraño, ¿no? Que suena como
como Atlas, pueblo Nacha, primigenio. una cosa Suena así. como pueblo primigenio ancestral norteamericano, ¿no? Que es un nombre no Que de recuerdo. hecho, en el cuento me parece donde aparece esta criatura, lo ubican en Sudamérica, Ah, mira, que es como una gigantesca araña que teje una tela, ¿no? mira. Hay un desafío para los escritores presentes, las escritoras, para que busquen cómo se llama ese monstruo, esa criatura. Atlas, Nacha. Sí. Ah, ya, ahí está el nombre perfecto. No sé si se pronunciará así, pero más, no sé No si- se entendió, pero igual que está bien, porque los nombres de Lovecraft Tiene y de que los ser seguidores de así, Lovecraft sí, sí, no sí. se deberían entender la primera Claro, vez que uno se son escucha. impronunciables. Sí, son para impronunciables. evitar la locura. Sí. Oye, continuemos. Entonces, hablemos de este libro primero, de Oniros. ¿Qué va a encontrar la gente en este cuento el libro de relatos Oniros? ¿Cuál fue tu intención acá? Ya. Yo creo que hay cosas que atraviesan, hay una premisa que atraviesa toda la colección de relatos, y es que el mundo o la realidad no es necesariamente como nosotros creemos entenderla, que hay como que muchas capas mezcladas unas con otras, y que eventualmente el ser humano se va a enfrentar a esos pequeños quiebres o esos tremendos quiebres que pueden haber en esa estructura en la que están metidos. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? O sea, es la fragilidad del hombre frente a un universo mucho más agresivo y sin piedad, ¿no? Creo, o sea, no es un libro en el que hayan héroes, no hay personajes heroicos, hay personajes rotos o personajes tremendamente vulnerables, Sí. ¿no? O sea, ante fuerzas cósmicas o ante sus propios demonios, ¿no? Sí. Hay otro cuento interesante que es muy diferente al anterior, que yo diría que es más íntimo, que es el sonido de las caracolas. Sí, ¿No? claro. Dice así: me quedé mirando los fósiles, esos pequeños tesoros postergados tras el vidrio empolvado. Entonces, un pulso sordo, un tintineo distante, un entrechocar de calcio y pasado, ¿no? Que es esta idea de que uno pone, ¿no es cierto?, una caracola en el oído y se escucha ese sonido del mar. Ese es el punto de partida de ese cuento, que yo encontré que era un cuento que tenía mucha intimidad, ¿no? Mucha fragilidad de los personajes. De hecho, ese es uno de... Cuando le presenté la lista de... Bueno, el grupo de cuentos al editor, él me dijo, estos dos no van. Uno era ¿Ya? y el otro era Nathaniel. Okay. Me decía que era demasiado realista, que no era un registro no mimético. Como que se escapaba un poco a la lógica del libro. Claro, entonces yo le digo, mira Pepe, o sea, sí, yo sé, o sea, es muy realista, o sea, tiene su giro medio fantástico al final, Sí, no voy a spoilear, pero yo quiero meterlo porque creo que es donde yo más me desnudo, y desnudo toda mi ¿Eres más mujer. tú? Claro, creo que soy más yo en ese texto. O sea, lo que quise hacer allí es tratar de ponerme en la piel de mí mismo, perdiendo a uno de mis padres, Sí. ¿no? Que no había pasado hasta ese momento. Sí. Y tratar de explorar qué es lo que podría Esa emoción. sentir. Exacto, tratar de explorar eso, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se editó el libro, mi madre justo falleció, o sea, el libro lo dedico a su memoria, ¿no? De algún modo fue profético en ese sentido. Un poco sí. Sí. Aunque aquí no es la madre la que muere. Sí. Y el otro historia es un poco perverso porque trata sobre pedofilia. Nathaniel, Sí. que es uno de los penúltimos cuentos. Sí, es muy fuerte. Iba a estar inicialmente en el primer libro de relatos y el editor me dijo, no, mejor aún no lo ponemos. Sí, es muy fuerte. O sea, es un personaje, es un hombre mayor que con poesía trata de cubrir la violencia que ejerce sobre un niño, ¿no? Entonces, ahí tampoco no hay nada fantástico. Mi dulce marioneta. Sí. Mi dulce marioneta, sí. Claro. Bueno, La Cueva de las Manos es otro relato que lo conversamos también ahí. Hay una cita clara a la película de Ken Russell, Estados Alterados, ¿no? Ustedes lo van a entender ahí cuando yo lea un pequeño fragmento. La droga milagrosa, el tanque de aislamiento, la ceguera científica adentrándose en un espacio desconocido, el caos de la naturaleza dándole una aterradora lección a la curiosidad humana. Aquí hay elementos de ciencia ficción incorporándose al relato. Inicialmente este relato
se incluyó en un número de la revista Future Fiction. Vamos a hablar de esa revista. Sí. Es claramente ciencia ficción, o sea, es ciencia ficción especulativa, y la historia más o menos es se ha desarrollado un psicoactivo que te permite meterte en el inconsciente de un artista. Es como si te metieras dentro de los cuadros y pudiese sentir lo que el artista sentía cuando lo estaba escribiendo, ¿no? O pintando, perdón. Y no puedo seguir explotándolo porque si no lo spoileo, pero más o menos trata de eso. Pero en el fondo termina siendo una metáfora sobre las adicciones, ¿no? Sí. Hay otro cuento que a mí me gustó, me gustó harto, Bajo cientos de aves. También tiene elementos... Ese es uno de los más antiguos. Poéticos, no sé, pero dice así un fragmento, ¿no? Las primeras hojas del cuaderno no tenían nada fuera de lo normal. Un esbozo de la casa, la silueta de mamá en la tumbona favorita, el perfil de Felipe, las uñas mordisqueadas de Eduardo sosteniendo una pistola de perdigones, retratos detallados de la sala y nosotros frente al televisor. De papá cruzado de brazos como un silencioso guardián. En serio, eras talentoso. Pero en las últimas páginas todo cambió. Violentos manchones de carbón llenaban los trazos, la casa dibujada desde diversos ángulos y la calle proyectada en la noche con el punto de fuga en el infinito. Arriba, un inmenso ojo carmesí lo observaba todo. Y ahí se introduce el elemento extraño, ¿no? No, normalmente lo que yo hago es un poco la mecánica que tiene Ligotti para describir, ¿no? O sea, es la situación más o menos estándar o común, y poco a poco va filtrándose lo maravilloso, ¿no? O lo extraño o lo perturbador. Y es más o menos el ritmo que tiene este texto, ¿no? O sea, sí. Es como que comienza con una situación familiar, o sea, en el que hay un pequeño accidente en casa y comienza todo a desencadenarse y se vuelve más oscuro, más oscuro. Es interesante que menciones a Ligotti siendo filósofo, ¿no? Ahí hay una conexión tal vez importante. Donde acaba el sendero, también me gustó harto. Me he saltado varios, estos son los que más me gustan a mí. Donde acaba el sendero, que es: por un instante fue un gajo vacío en las faldas del cerro, pero creció, se expandió, se abrió como un bostezo titánico a punto de devorarnos. Una fetidez sulfurosa empantanaba la boca de la caverna. Quise racionalizarlo, atribuirlo a una corriente termal rica en azufre, aferrarme a cualquier explicación lógica. Me resistí a pensar en una emanación de los infiernos. Apunté a las tinieblas. Ahí está un poco ese cuento, que es un cuento muy interesante, porque aquí hay una idea como yo creo recordar algo así como la idea de una bruja, ¿no? Hay un tema con eso, o con la mujer, la caverna, ¿no? Hay algo ahí. Es una reelaboración de un personaje mitológico del sur del Perú, que se llama Chanchus, que es algo así como es como un vampiro, más o menos, o un demonio. ¿Ya? No es muy clara el tipo de ser fantástico que es, pero que este personaje, este monstruo tiene como que una relación de cercanía con la abuela del chico que cuenta la historia, sí, ¿no? Y de hecho donde acaba el sendero, y el primero que comentaste, el de Más allá del barranco, sí. O sea, dialogan. ¿Dialogan entre sí? Dialogan entre sí. No, realmente no dialogan entre sí, pero detrás de eso hay una crítica social. Sí. Porque en el primero se habla sobre las violaciones que hicieron los militares durante el conflicto armado interno del Perú. De hecho, ese es el desencadenante de la historia de terror. Y en el segundo se habla justamente sobre la matanza de la gente en las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, o sea, el personaje cuenta porque llega justo sí, a Puno poco después de que se han dado las matanzas, ¿no? Y después hay otro cuento, El sustituto, ¿no? Dice: si aquella noche tu madre entró en este cuarto y no paró de llorar frente a la cuna. Algo debió de romperse, no lo sé. Alguna margen se abrió para darnos una esperanza tan irracional como inaudita. Germán tragó saliva. Hay otros mundos, pero están en este, balbuceó. Esta frase yo creo que resume tu libro claramente. Hay otros mundos, pero están en este, que es un poco lo que comenzaste cuando hablamos al comienzo de qué trataba este libro. Creo que esa frase resume claramente todo el contenido del libro ahí, en ese punto. Al comienzo hay una frase de, no recuerdo dice, de Marguerite Yourcenar: ¿a dónde huí? Tú llenas el mundo. No, al comienzo del libro. Del libro, perfecto. Me parece que sí, de Edward Carey.
las cosas no son lo que parecen, nunca confíes en las cosas, así funcionan las cosas. Claro, claro. Entonces, esta frase, digo yo, es que tú comenzaste diciendo que en el fondo lo que hablabas era de que en esta realidad, esta realidad que vemos no es tan, es más bien frágil, no es una cosa férrea, ni clara, ni determinada, ¿no? Sino que se fractura. Por eso tú pusimos en la charla como las fracturas de la realidad. 13 fracturas por los 13 cuentos, ¿no? Sí, sí, un poco esa es la idea, ¿no? O sea, el ser humano frente a ese universo muy grande, muy agresivo y sobre el cual no tiene ningún control, ¿no? Sí. Y eso visto desde distintos ángulos. O sea, cada cuento ve la fragilidad humana desde un lugar distinto. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, para seguir hablando, tenemos más libros, quiero que vamos comentando brevemente la escena peruana. ¿Qué pasa en la escena peruana? Acá la gente primero debo disculparme porque muchos de estos no sé de qué van, porque no los han leído, porque son ser libros recién editados. No vamos a hablar de estos libros, vamos a ir mostrando, pero no vamos a hablar de ellos, sino que de la escena general. ¿Cómo está la escena, no sé si llamarla fantástica, porque a mí no me gusta mucho el término, pero que engloba, algunos dicen que en el fantástico está todo el resto, ¿no? Está la fantasía heroica, qué sé yo, los dragones, pero está el terror, la ciencia ficción, y otros cruces, el weird, quizás se escapa un poco de eso. Pero ¿qué está pasando en el Perú, en la escritura que a nosotros nos interesa? A ver, en lo que es fantasía, no hay mucha producción necesariamente. Hay algunos autores que están haciéndolo, pero no se enfocan en, digamos, en la fantasía épica, ¿no? Esto en los dragones, y espada y brujería, o sea, no se da mucho eso. No. Hay un autor que se llama Julio Sebasco, que hace Grindak, pero él no vive en Perú, él vive en Alemania. Y tiene una saga que se llama la saga de la Guadaña, me parece que se llama. Él hace cosas muy bacanas con Grindak, no sé de nadie más en el Perú que lo haga. ¿Ya? Y que es un género difícil, ¿no? Lo que más he visto en los últimos años es terror que explora un poco lo extraño. Hay mucho... Terror, perdón, también de diversas calidades, me imagino. Sí. Hay de todo. Yo creo que hay de todo. Sin hablar mal de nadie, ¿no? ¿Pero quién te gusta el terror? Porque ¿qué escritora tú recomendarías que... Hay una chica que ha publicado hace poco, que creo que estuvimos conversando en la tarde, ¿no? Que ha publicado un libro que se llama Horridum, me parece que sí, que se llama, la chica se llama Sara Pizarro, que hace gore. A mí particularmente el gore no me gusta mucho, o sea, en el sentido de que si es que haces el gore simplemente por hacer una pileta de sangre así por las puras, ¿no? Sino, yo necesito que haya una historia detrás que me esté contando algo, o sea, no quiero ver raudales de sangre porque sí, ¿no? Y Sara sí, está haciendo una... Cuando uno lee esos cuentos no se olvidan. Estábamos comentando eso, que el primer cuento de ese libro es un golpe muy duro. Está muy bien. Sí, es mucho gore, mucha violencia, mucha sangre, pero hay contenido ahí, sí. Hay crítica, ¿no? Interesante. Vamos a ir mostrando libros. Sociedad Nocturna de Antonio Gassis. Janina Politi también. Sí. También tiene una Janina Politi hizo... ella es la de... Pero es ciencia ficción. Sí, es buenísima. Tiene otro que se llama Mala Sangre, que son de relatos de terror. Esto es Antonio Gassis, ¿no? No lo hemos leído. Ustedes ven esos libros, trajo libros que se están publicando y se están lanzando en este momento en la Feria del Libro del Perú. Rosy Buchofen, Solo para Insomnes. Ahí tenemos otro, ¿no? No todos son necesariamente terror o ciencia ficción, aquí hay cruces, ¿no? No sabemos. Sigue contándome mientras yo voy mostrando libros. ¿Qué más pasa en la escena peruana? A ver, tenemos también ciencia ficción. En ciencia ficción yo creo que se ha movido mucho en el tema... Estamos mostrando, sí, eso es de José Witch, es un libro que se ha republicado porque se publicó hace 25 años. Creo que es uno de los primeros libros que Año sabático José Witch Rodríguez. Que eso sí es ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción, tú me contabas que hay mucho space opera en el Perú. Sí. Se escribe mucho space opera. Sí. Interesante eso, ¿no? ¿Acaso no hay mucho space opera? A mí no me encanta mucho el space opera en general. A mí sí me gusta, pero claro. Pero prefiero la ciencia ficción más especulativa, ¿no? O dura, si quieres. Pero de eso me decías que hay poco en el Perú, ciencia ficción. Ciencia ficción dura. Hay
hay un libro, hay una novela que hace años escribió Carlos Vera, ¿Ya? que se llama La paradoja Kane, me parece, que es sobre viajes en el tiempo. Pero sí es ciencia ficción dura porque inclusive mete diagramas de las máquinas dentro del libro. Es muy interesante. Pero sí hay mucha distopía, por ejemplo, ¿no? Algo de cyberpunk. Pero hay algunas publicaciones que sí se han dado de ciencia ficción que trata de explorar todo el tema natural, ¿no? O sea, tipo biopunk, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que me he dado cuenta yo, que hay editoriales que se están dedicando solo a la escritura de género. Está, por ejemplo, Pandemonium, que es bien conocida acá, y ahora estas Maquinaciones, ¿no es cierto?, narrativa, que está publicando muchísima obra, y es la editorial en que tú publicaste. Exacto. ¿Hay una explosión, podríamos decir, o hay aparición de muchas editoriales independientes publicando, o hay pocas? Son editoriales independientes que ya existían. O sea, okay. Cuando yo publiqué por primera vez, lo hice con una editorial que se llamaba Altazor, que era como que la más grande, ¿no? Y era la única que publicaba cosas de fantasía, de terror, ciencia ficción. Pero paralelamente han comenzado a aparecer algunas editoriales, tipo Maquinaciones, también está Torre de Papel, está Pandemonium, está Speedwagon, que son como que más o menos las más grandes que agrupan a los escritores que hacen estos géneros, ¿no? ¿El público está leyendo esos libros? ¿Está leyendo esos libros de género o no? ¿Cómo lo ves tú? Una percepción subjetiva, por cierto, hay estudios, estoy apelando a lo que tú observas, a tu percepción. Yo creo que yo he escuchado mucho a los escritores cuando tienen conversaciones, dicen que sí, es un problema, que la gente no lee, que los chicos leen mucho menos que antes. En el Perú sí ocurre eso, de verdad, ¿no? Yo siento que los chicos leen mucho menos que antes. O sea, de hecho, mucho menos de lo que yo leía cuando estaba adolescente, que obviamente no tenía celular como para distraerme. Pero yo creo que una realidad que no estamos terminando de ver es que, o sea, no es que los chicos lean menos, es que ellos realmente consumen mucho más contenido del que consumíamos nosotros a su edad. Lo que pasa es que lo hacen con otros formatos. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer los escritores es tratar de generar formatos que sean mucho más atractivos a las nuevas generaciones, ¿no? Y no esperar que el libro sea igual de encantador para ellos que como era para nosotros cuando teníamos sus edades. Entonces tenemos que encontrar otras maneras de llegar. No lo sé, o sea, de repente, no digo audiolibros, o sea, sino me refiero a formatos visuales. No lo sé, yo creo que es una discusión que debería tenerse más entre escritores para tratar de saber cómo llegar a un público que necesita mucho más de lo que tú le puedes dar en un libro o en este formato físico solamente. Aquí hay un libro que dejé para el final que es bastante interesante, me gustaría que tú lo comentaras, es Historias Subyugantes, antología de ficción decadentista peruana, con selección y prólogos de José Donaire Hodgkin, ¿no? Este libro. ¿Qué es este libro? Lo que se ha hecho allí es una selección de historias extrañas de autores peruanos de canon, que no necesariamente son de terror o de fantasía, bueno, ciencia ficción no, porque son antiguos, o muy antiguos, pero que aparte del realismo por el que se los conoce, exploraron también otros géneros, ¿no? Autores como, por ejemplo, Clemente Palma, que es hijo de Ricardo Palma, que es un escritor súper reconocido en Perú, que escribió Las Tradiciones Peruanas, que es una recopilación un poco de las historias orales que vivían en Lima y en algunos lugares del Perú. Está también Abraham Valero Mar, que es otro escritor conocido y por textos realistas. Está Clorinda Mato de Turner, que también es una escritora cusqueña, me parece que es ella. Está César Vallejo también, ¿no? César Vallejo, bueno, el poeta, que si todos lo conocen. Y hay otra gentita más, un poco más rebuscada, ¿sí? Que no los conocía yo, que es Luis Enrique Moreno Telesen, que nunca había oído de él, honestamente. Las tenía la arriba también, Maquinaciones hace poco no. Hace 2-3 años
publicó un rescate de libros, de historias de ella media fantásticas que nunca habían sido publicadas. Es interesante eso porque cuando la academia o el público en general encasilla a la escritura, nos damos cuenta que siempre los grandes escritores y escritoras han hecho policial o han hecho flirteado con la ciencia ficción, si la conocieron en su momento, o se adelantan una proto ciencia ficción, y terror, siempre hay. Entonces este libro me llamó mucho la atención porque pone en un solo volumen una antología de cuentos que probablemente nunca vamos a leer, de autores y autoras decimonónicas. O que se te van a perder entre el corpus que tiene cada uno de ellos. Claro. ¿No? Sí. Y rescatar que esta gente también se sumergió en el mundo del horror o de lo onírico o de la exploración de esa realidad alterna de la que tú hablas en tu libro. Es interesante, por eso me llamó la atención. Había otro que no sé si está acá, que era historias de terror también. Era solamente de Ricardo Palma. De un autor, cuéntanos quién es Ricardo Palma. Bueno, Ricardo Palma era un periodista peruano también, ha sido un político peruano, él ha muerto en 1919, más o menos ha muerto. Él nacido en 1840 y tantos, calculo, no estoy muy seguro, más o menos años. Y él fue el que hizo estas recopilaciones de tradiciones orales y hizo un compendio que es una cosa... O sea, la edición que yo tenía, al menos en mi casa cuando estaba chico, era una cosa más o menos así. Con papel tipo Biblia, ¿no? O sea, y esta historia de terror que publicaron ahora es... ¿Qué cosas? ¿Qué historias hay ahí? De Palma. Es una recopilación de estas historias como de orales, de terror, de misterio. Sobre demonios, sobre casas encantadas, sobre fantasmas. Justo ahora, en la Feria del Libro de Lima, se está publicando con otra editorial, justamente con Pandemonium, 5 tomos de Ricardo Palma, solamente, o sea, cada uno dedicado a un tipo de género distinto, de la fantasía, el terror, lo policial más o menos, o de crímenes, y acompañados de estudios previos, ¿no? Que me parece que está muy interesante eso. Mira, qué bueno que están haciendo ese rescate de autores antiguos que flirteaban con el género, y el que yo hablo es una edición semejante a esta, es una selección más pequeña, no es el tomazo gigante. Son como 8 o 9 cuentos. Relatos, sí. Y yo estuve ojeando algunos y se veían bastante interesantes, escritos obviamente en un estilo muy arcaico, antiguo, ¿no? Sí, clásico. Bien decimonónico. Sí, muy decimonónico, pero no por ello menos interesante. Sí. Continuamos antes de pasar a la pregunta del público, que aquí hay harta gente que escribe, me imagino quiere preguntar cosas, o ha quedado con algunas dudas de algunos de estos libros, o de la escena peruana, que me interesa que hablemos. Entonces, tú dices que hay poca esta cosa de capa y espada, muy poco, hay mucho escritura de novela de ciencia ficción, space opera, hay distopías y zombies. Les encantan los zombies. ¿Por qué? Les encantan los zombies. A mí no me gustan los zombies, de verdad. De verdad no me gustan los zombies. No me parecen divertidos, me parecen interesantes. Sí. O sea, hay gente que lo hace muy bien, ¿ya? Sí. Uno de los chicos que ha publicado acá, Paul D'Armego, tiene una trilogía hasta ahora, o ya van 4 novelas sobre zombies. Y hasta donde sabemos, Paul D'Armego no es un seudónimo, es un nombre. Sí se llama. Paul Dark, buen nombre, ¿eh? Ya tiene buen nombre. Sí. Entonces, está apareciendo eso, lo de los zombies. Sí. Bueno, de los zombies ya tiene tiempo, ¿ah? Sí. Ya tiene tiempo. Por alguna razón hay gente que le gusta eso todavía. ¿Lo digo? ¿Mujeres escribiendo? ¿Han surgido muchas mujeres en el Perú que escriben género? Sí. Sí, muchísimas. ¿Como las que hemos nombrado? Sí, hemos nombrado varias ya. Sí. Inclusive haciendo ciencia ficción, que es poco común, mujeres haciendo ciencia ficción. ¿Hay más mujeres haciendo ciencia ficción que terror, dirías tú? No. ¿Se equipara? Sí. Interesante. Sí, pero hay muchas más mujeres publicando cosas. Ya. ¿Y dirías tú que principalmente estas autoras y autores provienen de Lima o se reparten en todo el país? ¿Hay gente de otros lugares escribiendo que llegan a la capital, se publican los libros ahí, o todo está, al igual que acá, muy centrado en Santiago? Hay algunas editoriales que tratan de mapear autores en departamentos. Hasta donde yo sé, quienes lo hacen son Pandemonium y Maquinaciones, que publican gente del interior del Perú. No es el mayor número de las publicaciones de su catálogo, pero sí hay publicaciones. Lo que yo no he visto por ejemplo, esta chica, esta, Esotéricos Registros, Victoria Vargas, de Esotéricos Registros. Ella es arequipeña.
Cuéntame una cosa, no he visto libros así, a lo mejor tú conoces y no están acá. ¿Hay algún libro de antología que recupere a estos autores y autoras recientes? Para que alguien quisiera, en vez de leerme cada uno por separado, prefiero un libro antológico para ver quién me gusta y buscar libros de esa persona. ¿Existe un libro de antología? ¿De cuentos? ¿De relatos? O sea, lo que hacen muchas editoriales es agarrar un tema y invitar autores. Ya, eso es una suerte de antología. Eso es una suerte como esa de la Guerra del Pacífico. Como la de la Guerra del Pacífico. Chilenos, peruanos, bolivianos. Lo que hizo Siech de acá, con Pandemonium de Perú, es invitar a autores peruanos y chilenos para repensar la Guerra del Pacífico. Y ahí hay cuento tuyo, sí, hay uno de César Santibáñez, creo también, ¿no? No recuerdo. No estoy seguro. No, estoy seguro. José Wich está allí. Ya. Ese es un libro interesante, porque es una antología de algún modo con un tema, con un pie forzado, digamos. Sí. Pero hay otros libros así, sí. Maquinaciones sacó para el Bicentenario de la Independencia del Perú un libro que se llamaba Historias del Bicentenario, justamente. Visiones del Bicentenario, perdón. Y eran historias enfocadas al Bicentenario, ¿no? Del Perú. Pero desde el género. Desde el género. Después, Pandemonium también hace poco, el año pasado, fue el año anterior pasado, sacó una publicación que se llamó Hipernatura, que nos invitaron a varios autores para explorar ciencia ficción especulativa a partir de plantas. Cada quien escogió una planta, no sé, pues, literatura botánica fúngica. Sí, pues, los hongos, no sé, perfecto. La marihuana, no sé, lo que quieras, el japero, ¿no? Pero que fuera de ciencia ficción, esa era la idea. Oye, el último tema antes de pasar a sus preguntas si tienen, ¿no? Hablemos de la revista que ustedes están realizando en el Perú, una revista internacional, y que se va a publicar en Chile pronto en papel. Por primera vez se va a publicar en papel, solo ha estado en formato digital, que es gratuita. Aquí vamos a dar el link por si alguien quiere visitarla. Exacto. Cuéntanos, ¿qué es ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿De qué se trata? A ver, el proyecto ha comenzado más o menos hace unos 4 años, debe ser. Future Fiction es una editorial italiana que publica normalmente Solar Punk. Y se enfoca en eso, nada más. Y hay una revista que se llama Future Fiction Magazine, que se edita en Alemania, obviamente en alemán nada más, tiene varios años, ha ganado creo varios premios inclusive, y no existía una cosa así en español, y César Santibáñez, un escritor también muy bueno de ciencia ficción, y guionista de historietas, y animador también, guionista de animación. Sí. Él tiene una relación muy cercana con el director de Future Fiction, que es Francesco Verso, que está en Italia, y en algún momento le dijo, oye, ¿y qué te parece si hacemos una revista como la que tienen en Alemania, pero traducimos escritores de todo el mundo al español, escritores que nunca habían sido traducidos al español? Entonces Francesco le dijo, ya, bacán, mira, yo los tengo en italiano, algunas cosas las tengo en inglés, si ustedes se encargan de las traducciones, normal. Y nada, entonces César nos propuso a un grupo, claro. En esa época estábamos, César Santibáñez, Daniel Collazos, Jules Schumann y yo. A propósito, un paréntesis, César Santibáñez es un autor que ha publicado en Chile una de sus historietas, la publicó Ariete. Panóptica, ¿no? Panóptica, que está publicado por Ariete. Así que se encuentra material de él. Es alucinante. Sí. Bueno, volvamos a esto. Es una revista digital. ¿Cómo es el link? A ver, es una revista que, primero es una revista en la que cada número tiene un tema especial. Por ejemplo, la última que hemos presentado es ciencia ficción griega. Hay algunos autores latinoamericanos, pero básicamente es ciencia ficción griega que nunca ha sido traducida al español. El número anterior fue ciencia ficción del Medio Oriente, autores de Siria, Palestina, Jordania, mezclado con gente latinoamericana también. Siempre. El anterior fue sobre ciencia ficción china, y el anterior fue un poco mezclado porque eran de varias nacionalidades, ¿no? Bueno, y la revista, hay 2 formas de adquirirla. Bueno, hasta los últimos acuerdos que hemos hecho había 2 formas de adquirirla. Una de ellas era a través de Amazon, descargarla como iPad o como
formato para Kindle. Nosotros lo hacemos de manera gratuita, pueden descargarlo, no les cuesta nada. ¿Cómo se llama el link, el sitio? Es futurefictionmagazine en español.com. Ok, Future Fiction Magazine en español.com. Ya lo saben, ahí está. Sí. Y la otra opción es, si quieren ver que recibirlo en físico, o sea, pueden pedirlo por on demand a Amazon y se esperan y pagan el costo de envío, ¿no? Que es medio carito, creo. Pero ahora, por primera vez. Exacto, sí. Pero hemos hecho un acuerdo con 2 editoriales, tanto en Perú como en Chile, para que se publiquen las revistas. De hecho, ya lo habíamos hecho, ya habíamos publicado el primer número de Future Fiction, se publicó, Pandemonium Editorial lo publicó, pero era una edición como que no era un formato revista, porque era un formato más como que libro conmemorativo, porque era una tapa un poco gruesa y era un poco incómodo por el tamaño y el formato. Okay. ¿No? Entonces lo que hemos hecho es replantear un poco la idea de cómo debería, que se sienta más una revista de verdad, y se ha hecho ese acuerdo tanto con Pandemonium en Perú como Siege aquí en Chile, para que se pueda publicar. Me parece que Siege va a comenzar a publicar primero el número 4, que es el último que hemos sacado, y después van a ir retrocediendo y ya después hasta como... Va a ser un enredo como Star Wars, claro. La 1 sí. no es la 1 en la 4. Lo siento. Perfecto. Son decisiones de ellos. Sí, está bien, no también porque no tienen correlación uno con otro, no continúan. Entonces da lo claro. mismo. O sea, ¿cuándo va a ser eso? Durante Yo creo que este año, durante este año al menos, ellos van a publicar un número. El 2026. Y ahí van a poder acceder a esta literatura mundial de género, ¿no? Sí. Y el próximo número que ya estamos preparando, ¿sí?, es un especial de ciencia ficción de la India. Perfecto. Y con autores y autores latinoamericanos. Sí. Esa selección latinoamericana, ¿cómo la hacen? Como si alguien chileno dice, oh, yo quiero publicar ahí, ¿cómo lo hacen? En este número tenemos, en el 4 tenemos un autor chileno. Se apellida Tapia, pero no recuerdo. Miguel Tapia, de Los Prisioneros. Que no creo que sea ese Tapia. No, pero la gente, ¿cómo puede acceder ahí? ¿Cómo le escribe a la revista, manda un cuento? ¿Cómo se hace? A ver, ¿O no existe esa...? Normalmente lo que hacemos es que tenemos contacto con algunas editoriales de varios países. ¿Ya? Entonces ellos nos hacen como que algunas propuestas. Ah, ok. Así llegamos, por ejemplo, a Claudia Aguaf, de Argentina, a Ramiro Sanchís, de Uruguay. De Uruguay, excelente. Un saludo para Ramiro Sanchís. Sí. A unas chicas también que están en Colombia, que tienen un colectivo que se llama Tinta de Araña, también. Con gente en México hemos llegado también de esa manera. Es un poco para que nos es natural, o sea, no... Sí, igual también, por ejemplo, ahí está Gaby Damián también, que es conocida, o Laura Ponce, que es también argentina, ahora vive creo que en España ella. Pero más o menos así vamos como haciendo conexiones, ¿no? Que en el fondo esa es la idea de la revista, ¿no? O sea, generar conexiones de autores y de culturas. Y aprovechando, estábamos hablando antes de venir para acá de un autor que a los dos nos gusta mucho, que es Barragán, de Colombia, es excelente. Si no han leído Barragán, léanlo. Es, yo diría, un escritor weird que mezcla también todo, ¿no? Tú decías que te parecía más de ciencia ficción y a mí me parece un poco más de terror. Entonces dialoga con todos esos y es brillante, porque su universo se parece mucho al universo sobre todo de las últimas películas de Cronenberg. Esta cosa del cuerpo, la relación con el body horror, que es brillante. Sí. Por eso que a lo mejor pasa eso, que tú lo ves más de ciencia ficción y yo más de terror, porque su obra produce esa reacción. ¿No? Estuvo en Chile hace unos años, estuvo publicado en Chile por Imaginistas, pero la edición se agotó y ahora es inencontrable en el país, no ha habido reedición, y tú compraste un libro que yo no he leído de él, que está publicado por Caja Negra en Argentina. Ajá, el Parásitos Perfectos, creo que claro, y el que estuvo publicado en Chile se llama Gusano, el Gusano. Estoy buscando ese. Yo busco el que él tiene y él quiere el que yo tengo, así que estamos en ese diálogo estos días. Bueno, abro la pregunta al público, por favor. Quería consultarte sobre Clemente Palma, que siempre me ha parecido como una figura súper atractiva, como sacó este libro en 1904, Cuentos Malévolos, y súper importante para cada país tener como estas figuras tutelares que te marcan y te modifican el escenario literario. Entonces mi pregunta iba como por ahí, tú que escribí
terror, ciencia ficción, y conocí este mundo en Perú. ¿Incide Clemente Palma con ese libro o es una figura que está más relegada? O sea, ¿se nota esa influencia o se está rescatando? ¿Cachai? Yo creo que es más bien lo segundo. Se está tratando de rescatar muchos autores, editoriales que hacen rescates literarios, están tratando de reinsertar en el panorama nacional ese tipo de escritores que los teníamos como marginales, porque lo que pasa es que algo que imagino que no sé si pasa esto aquí también en Chile, pero la tradición literaria de Perú es muy realista. Sí. Entonces todo lo que esté, sí, imagino que sí, ¿no? Sí. Todo lo que esté un poco al margen está un poco relegado, ¿no? O sea, lo mira por encima del hombro. Autores realistas, como hablamos hace un rato, que sí incursionan en el género, pero sus cuentos no aparecen en el canon, o no se lo menciona, o no se evidencia que, como Borges, nadie dice que Borges es un escritor fantástico. No se dice, y todos lo sabemos, es una vergüenza, ¿no? Claro. Los argentinos no tienen ese temor, pero en otros países, no, yo leo a Borges como una gran literatura, pero ese Borges es un artista que hace fantástico. Bueno, por favor, continúa. Tanto así que, por ejemplo, premios fuertes, tipo el premio Copé, que más o menos el premio de literatura más grande y más antiguo en el Perú, siempre premia cosas realistas. Curiosamente, hasta el año antepasado, que un chico de la selva, no recuerdo de qué departamento era, presentó un cuento fantástico y ganó. El mundo está cambiando. Sí, algo está pasando, lo cual me parece muy bien. El mundo está tan mal que ahora está la fantasía ya funcionando, porque la gente necesita terror. Ya se aburrió del ciencia ficción, porque el mundo el mundo es una distopía. Como lo que decía Borges, ¿no? Se decía, el realismo es un hipo en la historia de la literatura. O sea, la historia de la literatura es fantástica. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Tanto tú como otros autores, los que has nombrado, en el Perú, ¿cuán significativo es la inspiración de la mitología original, ya inca o qué sé yo? ¿Se rescata eso en la fantasía que se está escribiendo actualmente o en alguna historia? Hay algunos autores que están rescatando y están inspirándose, sí, digamos, en esas iconografías o en esos arquetipos precolombinos. No es lo más común. No es lo más ¿Y común, se siente pero natural sí o mucho. impostado todavía? ¿Cómo lo ves? Yo le digo de ambas cosas. He leído cosas que tú dices es un que DC de tomo y lomo. No, sí, yo diría he leído cosas que están bien hechas, que están bien integradas y otras que lo has metido con calzador. ¿No? Okay. O sea, como sea metuntumi, no. O sea, no. Que me llamó la atención que dijiste que se hacía poco como épica, así como al tiro uno piensa en la fantasía dragones y lo medieval, la fantasía medieval. ¿Qué es lo que está más pero teniendo en cuenta que todo este territorio donde habitó hubo un imperio, claro, sí, que claro. llegó a entonces hay cierta... No hay mucho. ¿No? Interesante. O sea, una cosa como una épica como la de Liliana Bodoc, por ejemplo, con la saga de los confines, que Bodoc ha muerto hace unos 6 años de haber muerto. Ella es argentina. Bueno, era argentina. No existe una cosa así tan, o sea, un Tolkien andino, no hay eso. Ya que ahora se está hablando del gótico andino, extraño que no haya surgido en estos países andinos. Pues, o sea, fácil hay, ya, y yo no lo he leído. ¿Quién? Fácil hay, digo, y yo no lo he leído. O pues no ha llegado a Lima, o no lo he mapeado cuando he ido a ferias, ¿no? Sí, insisto acá nuevamente que lo que vemos acá es tu opinión subjetiva, ¿no? Sí, es absolutamente subjetiva, claro. ¿no? Sí. Puede que haya, como tú dices, y no la conoces. Sí, por ejemplo, hace poquito Torre de Papel, que es otra editorial que también hace publicaciones de género, hizo una antología de ciencia ficción amazónica, solamente con gente de la selva. Interesante. A mí me pasaron el libro para chequearlo y hay cosas muy bacanas. Hay cosas que están muy bien, hay cosas que hay que trabajarlas más, pero, o sea, como general el libro, bien. Mira, excelente. Bien. ¿Más preguntas? Allá. Bueno, igual era un poco relacionado a este tema
lo debo hacer pueblos indígenas, pueblos originarios, no sé cuál es el término allá pero como es, igual llegué tarde, así que no sé si en algún momento mencionaste qué es esto de futurismo andino o en qué se diferencia con el indigenismo boliviano, futurismo también, porque Perú está como esta figura Daniel Salvo, con Kipo Camayo, que creo que es como el mejor cuento que aborda el tema indígena, pero estas delimitaciones después que empiezan a decir futurismo andino, lo separamos de neoindigenismo boliviano, no sé si lo hablaste antes o... No. A mí me molesta un poco en las etiquetas, ¿ya? Sí. O sea, yo creo que en el fondo puedes llamarlo como quieras, pero creo que la idea es abordar el futuro desde una perspectiva menos, desde el norte global. O sea, ver el futuro desde América, desde la periferia del mundo, ¿no? O abordarlo desde una perspectiva más de pueblo originario, como dices, ¿no? Imagino que hay muchos, tipo Daniel Salvo, hay muchos autores que sí hacen eso, ¿no? Sí hacen eso. Sí. Es interesante la pregunta de él porque ¿cómo hacemos que lo nuestro no sea una mímesis de lo que hacen los gringos, los europeos? ¿Dónde podemos encontrar un camino propio? ¿Existe eso? ¿No es necesario? Porque alguien dice, no me importa. ¿Es posible hacer eso? Yo creo que es como lo que ocurre con la ciencia ficción, o sea, a nivel global, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciencia ficción que se produce desde el norte tiende a ser mucho más tecnológica que la que se produce de este lado del mundo, ¿no? O sea, la ciencia ficción, digamos, sudamericana, tiende a ser mucho más social. O sea, aborda el problema del hombre frente al Estado, el hombre frente a la inteligencia artificial, el hombre frente a la depredación de la naturaleza, o ante una naturaleza que ya no logra sustentarlo porque la has depredado demasiado, o cómo la gente se interrelaciona o no logra hacerlo entre sí, ¿no? Mucho más que la tecnología, y es porque nosotros normalmente no producimos tecnología, sino la consumimos. Sí. Entonces, yo creo que un poco esa es la diferencia, ¿no? Pero tú que has leído estas compilaciones que han hecho ustedes de la India, de no sé qué, ¿hay diferencias sustantivas entre todas esas? ¿O no solo es esa literatura de terror o ciencia ficción que pasa en Santiago, que pasa en Bolivia? No, es completamente distinto. ¿Es distinta de verdad? Sí. No solo por la locación desde donde son contadas. No, es completamente distinto. Por ejemplo, toda la parte, de los textos que hemos revisado, que hemos publicado de ciencia ficción de Medio Oriente, sí hay un tratamiento de la muerte rarísimo que no es el mismo que tenemos nosotros. O sea, la forma de entender el paso del tiempo o la caducidad humana es muy distinta a la que tenemos de nuestro lado. Por ejemplo, en la ciencia ficción griega es raro porque hay mucho preciosismo, que es muy griego de por sí, pero hay mucho desencanto con el Estado. El Estado no ha resuelto tus problemas, sino te ha arrinconado cada vez más. Yo creo que también tiene mucho que ver con la situación política de Grecia, ¿no? Que está como que en esa cosa media rara. Pero sí, o sea, yo creo que cada lugar termina gestando una manera distinta de ver el futuro o al propio ser humano, ¿no? Claro, y otra vez surge a partir de lo que dices esta idea de que a través del terror o la ciencia ficción o otros géneros como el policíaco podemos hablar, yo creo que son más realistas que los que se proponen ser. Sí, claro. Creo que ahí uno puede leer entre líneas más de lo que sucede en salud en cada país, en cada lugar, a partir de esta lectura aparentemente como de entretención o de evasión. Para mí nunca ha sido de evasión, ni la ciencia ficción, ni el terror, ni el policial. Al revés, me hablan más del mundo que habitamos que los que se proponen hacerlo desde el realismo, creo yo. Sí, claro, totalmente. ¿Algún otro comentario final o pregunta para nuestro amigo? Sí. Hola, Raúl. Saludos a otro ciudadano de Chirú. Solo quería decir que muchas gracias por el recibimiento cuando fui allá con los tres tipos a presentar mi cómic gracias a Pandemonium. Y la verdad, ver al señor Reyes también fue como algo bonito, ver los dos mundos juntos. Y me quedo es un crossover. Me quedo con de verdad una experiencia muy buena cuando fui el año pasado a la Feria del Libro de Lima, donde descubrí otro mundo y de verdad amigos que tendré para toda la vida. Sí, que siempre,
Mira. Siempre bromeamos Todavía con puede lo ser. de saludos Sí. desde la otra parte de la super zanja, ¿sí? Oye, ¿me quieres cambiar a tu presidenta por mi presidente? No, muchas gracias. Y la verdad es que me sorprende la cantidad de historietas que también se está dando mucho, o sea, a nivel de ciencia ficción me ha sorprendido mucho. De hecho, algunas veces vamos compartiendo, por ejemplo, con la Cometeca de Edgar, que es lo que va saliendo en Chile y en Perú. Y creo que se que está creando una buena línea de autores, autoras, autores, y nos vamos intercambiando ideas, vamos con una línea bastante bonita, no sé cómo explicarlo, bastante hermosa. Y la verdad, cuando fui a la Feria del Libro de Lima ya, fue como Harry Potter, o sea, abría y era como Howard 5 veces más grande y me perdía con cada pasillo. Y la verdad creo que no tengo ninguna pregunta porque sé que quiero leer tu trabajo ahora que ya está aquí, así me quedé sin Sole allá, o sea, no supe gestionar las balas, pero ahora sí quiero leer, Ahora sí, leer tu peso trabajo. chileno, sí. Compré un ceviche a 55 soles, luego después todos los chiquillos Roberto, un ceviche no vale ¿Dónde está el 55 ceviche acá? No hay, no trajiste. Está- Hoy te lo traí en el Roberto, bolsillo y lo abrimos comiendo. soles, ¿dónde fuiste a comer 55 soles. eso? Después vi que era 15 soles. Bueno, hay que decir que él es un autor de historieta chilena. No, yo sí sé quién es, pero No, para los que no lo conocen. Sí, sí. Y nada, simplemente un fuerte abrazo y aquí en Chile un fuerte abrazo, solamente eso. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario final? Sí. Mira, hace unas semanas atrás estuve en una charla de Julio Rojas, que es escritor acá chileno bien conocido, y seguramente lo conoce Me suena, sí. por Caso 63, Ajá, que fue la ajá, audioserie que sí, sí. explotó. Y él le gusta mucho el tema de la IA. De hecho, raya la papa con el tema de la IA, le gusta mucho. Y él plantea que su creencia, o en base a estudios que se han realizado, es que de aquí al 2028 ya van a haber libros escritos totalmente con IA. Y que uno no los va a tal vez poder identificar si fueron creados por humanos o por la propia IA. Y su planteamiento es que va a llegar un momento en que las librerías tal vez van a tener que tener una política en que se identifique qué libros han sido creados con IA. Que lo digan. Y, Claro. y otros que sean creados obviamente por humanos. Y que al final nosotros como humanos somos los que vamos a decidir qué queremos leer. Claro. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que va a ser así? Mira, yo no tengo tanto miedo, ¿ya? Ujú. Yo uso la IA para investigar cuando necesito algún dato que después tengo que corroborar porque hay veces que te responde cualquier vaina. O para hacer una primera pasada de corrección de ortografía, tildes, comas, ese tipo de cosas. Pero sí he leído cosas de autores peruanos que se nota que se han escrito con IA. Ya. ¿Y te gustan? No. O sea, no porque... O sea, me parece una pendejada hacer eso y ponerte tú como el autor. Sí, sí, ¿Ya? Pero, o sea, si vas a hacerlo, por lo menos después métele mano y humaniza un poco el Humaniza. texto, ¿ya? Al menos, o sea, como lo que conversamos a veces de las carátulas de Sí, sí, sí. Estábamos hablando de las portadas con IA que no nos gustaban mucho. Sí. Nos gustaban las que partían de una imagen y lo intervenía un humano con Photoshop Claro. o collage. Eso nos O parece sea, yo no muy tengo ningún interesante. problema de ver que se utilice la IA. O sea, sí hay como que varias cosas porque, o sea, sí estás mermando la chamba de los ilustradores, por ejemplo, de los animadores. Y yo creo que en algún momento tienes que comenzar a legislar conscientemente sobre eso, ¿no? Sí. Pero sí puede ser un problema. Pero empezaste diciendo que no te daba miedo la IA. ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué no? Yo creo que es cosa de utilizarlo. O sea, imagino que a la gente también le daba miedo la imprenta cuando apareció. O sea, o nos daban miedo los autos cuando recién surgieron. Sí, es natural. Siempre hay un rechazo. Sí, Y luego se asimila. eventualmente lo vamos Sí. a terminar asimilando. O sea. Pero hay gente que sí está un poquito paranoica, ¿no? Que la IA me va a quitar mi trabajo. Entonces, o sea, modifica tus formas para que no te lo quiten, pues. O sea, adáptate también tú. Sí. ¿No? O sea, Vamos a tener que aprender a convivir. sí, Sí, tienes pero- que aprender a convivir. O sea, Pero piensen que la amenaza de que el libro iba a ser digital está hace 30 años y no Sí, y- sigue y- siendo- no, en Chile no se vende casi nada. En Estados Unidos creo que uno de los acá ni países siquiera se se vende más que acá. Acá no se vende. en Perú no se venden libros digitales. La gente compra estos libros. Sí. Todavía. Sí, claro. Ante la amenaza de lo digital. Sí. Así que yo tampoco soy tan temeroso de la IA. Creo que hay que, claro, legislar. Sí, Los claro. países no están legislando, ese es un No. problema. Ujú. Si legislan, está todo bien. Sí. Hay que Y poner- utilizarla para
utilizarla bien, pues, ¿no? O sea, Claro. no para engañar a la gente. Claro, claro. O sea, eso es lo que me puede joder un poco, ¿no? O sea, que hagas pasar un texto que no has escrito tú por tuyo. Sí. O sea, eso sí me parece Es mal. vergonzoso. Sí, sea un poco vergüenza. Sí. Pero que lo uses para perfeccionar, en vez de pasárselo a un corrector y comenzar a... Porque es un costo adicional, obviamente, o sea, al menos para una primera pasada, normal, o sea, yo sí lo hago, o sea, de todas maneras, o sea, para tratar de... Y a partir ya comienzo a revisar y corregir si es que no estoy de acuerdo con la coma donde la ha puesto. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Ujú. Pero corrección, tú dices ortográfica. Sí, Sí, eso claro. dice que la utilizo para Tildes, corrección comas, ortográfica. que cada hora que tipeo se me pueden pasar. Eso sí. Sí, yo creo que está bien. Está bien. ¿Otro comentario o pregunta final? Ahora sí. ¿No? Bueno, demos un gran aplauso a Raúl que estuvo aquí con nosotros.